En esta oportunidad les va a hablar la contadora pública colegiada Mónica Alférez Sánchez, quien les va a tratar el tema de costos 1. ¿No? Es muy importante este curso que voy a comenzar a explicar, porque depende de esto las decisiones gerenciales, ¿no? En lo posible las empresas siempre quieren saber cuál es su situación, cuáles son sus gastos y cuáles son sus costos, ¿no? Siempre existe una duda o una confusión en lo que es costo y en lo que es gasto, ¿no? Entonces a veces sucede esto, que llaman costos a gastos, o a los gastos costos, lo que no debe ser, ¿no? Entonces un costo puede convertirse en gasto, ¿no? En algunas cosas. Esto, por ejemplo, produce que en cierto modo debe ser bien diferenciado, o sea, nosotros debemos tener bien establecidas estas diferencias para no confundir, ¿no? Entonces tenemos que tener un criterio particular para poder tener este estudio. Entonces en esta oportunidad vamos a tratar costos, ¿no? Y vamos a saber en qué se diferencia del gasto. Tanto el gasto como el costo, ¿no? Son salidas de dinero en una empresa, ¿no? Uno dice, yo gasto tanto, ¿no? Pago es gastar, y también algo me ha costado, dice tanto. Entonces, las dos situaciones, tanto gasto como costo, son salidas de dinero, pero lo importante es establecer las diferencias, ¿no? Las dos también, situaciones, tanto el gasto como el costo, son muy importantes en la administración, en una empresa. Y los objetivos, ¿no?, que tiene que cumplir esta empresa, ¿no? El objetivo es generar utilidades, ¿no? Ir en su vida, pues, ¿no? Las empresas generalmente se establecen para lograr objetivos de tener utilidades, ¿no? Entonces los costos, pues, tienen mucha incidencia directamente en la consecución de ingresos, ¿no? Y los gastos tienen también la incidencia, pero los costos tienen una incidencia directa. Sin embargo, la diferencia con gastos es que los gastos sí tienen una incidencia, pero indirecta, ¿no? Esa es una de las diferencias que podemos establecer, ¿no? Ahora, si especificamos con detalle qué son los costos, es un desembolso de dinero, ¿no?, que se produce para adquirir un bien o un servicio, ¿no?, y que reportará algún beneficio en futuro, ¿no? Entonces, el costo también desembolsa dinero, pero sirve para adquirir algo. Y también reporta de esto, ¿no?, de adquirir algo, el bien, reporta un beneficio en futuro. Además, es ponderado, ¿no?, por la capacidad de haber podido generar más beneficios, ¿no? También tiene acumulación de esfuerzos, recursos, ¿no? Los desembolsos que se han incurrido son capaces de determinar, pues, producir un producto, ¿no? Entonces genera beneficios, ¿no?, definitivamente, pero acumula esfuerzos, ¿no? Esto es la definición de lo que es costos, ¿no? En cambio el gasto no, es un desembolso de dinero, pero ya no es posible recuperarlo, ya no es posible sacar algún beneficio adicional del gasto, ¿no? Definitivamente uno hace un gasto y esta salida de dinero va a disminuir del beneficio, se va a disminuir del beneficio, o sea, no va a producir ningún beneficio como el caso del costo, ¿no? Entonces, y al finalmente los gastos se generan, pues, por el funcionamiento de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el consumo de algo, ¿no?, algo consumible, todo lo que es consumible para la empresa es un gasto, ¿no? Y también se genera en un periodo, o sea, ya no va a ser recuperado, ¿no? No se va a recuperar bajo ninguna forma, ¿no?, el gasto. Para establecer el estudio de los costos, ¿no?, se han clasificado en varios tipos de costos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, uno de los muy importantes, que es el costo comercial, ¿no? En la clasificación de los costos, el costo comercial, por ejemplo, va a constituir la acumulación de desembolsos, ¿no?, que las empresas comerciales realizan para poder comprar y vender las mercaderías. Por ejemplo, una empresa comercial, ¿qué hace?, ¿no? Yo compro algo, le aumento lo que va a ser mi ganancia,
Y cuando lo vendo, ese poquito más que estoy aumentando, esa va a ser mi ganancia, ¿no es cierto? Entonces, esta es una forma de ver la venta en un costo comercial, ¿no? Entonces, es en desembolso, el costo comercial, ¿no? Es la acumulación de varios montos de desembolso que las empresas comerciales realizan para poder comprar y vender las mercaderías. Este es el costo comercial, ¿no? Se establece de esta forma, de varios desembolsos, pero generalmente se ven, ¿no? Se reflejan en la compra y la venta de la mercadería, ¿no? En cambio, el costo industrial es muy diferente. El costo industrial es más detallado. El costo industrial se utiliza en las empresas que transforman, ¿no? Transforman una materia prima agregando en el proceso la mano de obra, ¿no? Y esto produce un costo, ¿no? Y contribuye indirectamente en la producción, ¿no? Porque el costo industrial generalmente pues se va a dar en las industrias mineras, en empresas industriales, en las fábricas, ¿no? En las conserveras, en las cervecerías, ¿no? En este tipo de empresas, ¿no? que fabrican, ¿no? Que fabrican el producto, transforman la materia prima, ¿no? Y viene un proceso de mano de obra. También, por ejemplo, una característica de un costo industrial, ¿no? Podría ser una panadería, ¿no? En el caso que también utilizas materia prima, la materia prima va a convertirse pues en pan, ¿no? Pero ¿qué utilizas como materia prima? La harina, ¿no? Que va a ser utilizada por el panadero para que pueda hacer el trabajo con su mano de obra, ¿no? Amasar la harina, ¿no? Y transformarla en el horno. Utiliza también el horno, y ya son tres cosas, ¿no? La harina, que es la materia prima, la mano de obra del panadero al amasar el pan, ¿no? Al amasar la harina, y al pasarla al horno se va a transformar en pan, ¿no? Entonces, esto es un proceso, ¿no? Estos costos industriales tienen necesariamente que pasar por este proceso y tienen esta particularidad. Se utiliza la mano de obra, ¿no? Se utiliza la materia prima, ¿no? Y estos costos contribuyen indirectamente en la producción, ¿no? Y forman parte de la composición del mismo, ¿no? Como les explicaba, están en las empresas industriales, ¿no? Generalmente las empresas industriales. También tenemos en la clasificación, aparte del costo comercial, el costo industrial, los costos fijos. ¿Y a qué le llamamos los costos fijos? Son desembolsos de dinero también que la empresa realiza, pero las realiza periódicamente, ¿no? Un costo fijo, por ejemplo, es un alquiler de local. Todos los meses nosotros tenemos que pagar alquiler, ¿no? Entonces, la empresa produce realiza periódicamente, ¿no? Este desembolso de dinero, ¿no? Y para poder producir el volumen pues de producción, estos costos fijos son costos que necesariamente deben cubrir nuestros ingresos, ¿no? Entonces, los costos fijos son pues el alquiler. De todas maneras, para que una empresa exista, tiene que tener un lugar donde establecerse. Entonces, tiene que pagar un alquiler de local, ¿no? Entonces, esto es un desembolso de dinero que ya no va a recuperarse, ¿no? También, por ejemplo, el pago de honorarios, ¿no? Al contador, por ejemplo, ¿no? Tiene que pagársele, ¿no? A una planilla, ¿no? Son gastos fijos, porque yo no puedo trabajar si no tengo personal, la empresa no puede funcionar sin personal, ¿no? El pago de una guardianía, por ejemplo, ¿no? Se van todos a su casa, queda el local vacío, pero tenemos ahí las máquinas que hay que cuidarlas. Entonces pagamos una persona que cuide el local, que es la guardianía. Esos son gastos fijos, ¿no? La luz eléctrica. Nadie puede ni una empresa trabajar si no tiene luz, ¿no? El agua. Nadie puede trabajar si uno no tiene por lo menos agua en un local, ¿no es cierto? Nadie puede tener una empresa si no paga alquiler, luz, agua, ¿no? Y teléfono en el caso que también es indispensable, ¿no? Entonces, para que funcionen las oficinas administrativas, tienen pues que haber estos costos fijos, se llaman costos fijos, que son desembolsos de dinero que tiene la empresa periódicamente, pero que no van a permitir que vuelva a recuperarse esto, ¿no? Son costos. Estos costos fijos son indiferentemente del volumen de la producción, no tienen nada que ver del volumen de la producción, o sea, no afectan directamente al volumen de la producción. Los costos variables, a diferencia de los fijos,
Estos sí cambian de acuerdo al volumen de la producción, ya que estos forman parte de su composición, ¿no? Más producción, más materia prima, ¿no? Estos son costos variables, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo más venta, por ejemplo, me programo hoy día, de repente en la semana en una panadería, como les estaba explicando, los días domingo tengo más producción vienen a comprarme más pan, entonces yo tengo que producir más pan, ¿cierto? Para poder vender. Entonces yo digo, ya, entonces este costo que tengo de la materia prima va a ser variable, porque tales días he podido verificar que estadísticamente tengo más necesidad de vender, ¿no? Entonces, como tengo más consumo, entonces tengo que producir más. Al producir más, estoy gastando más materia prima, la harina, ¿no? Tengo que tener más harina para producir más pan. Entonces, esto es un costo variable, por ejemplo. Difícilmente, en este caso sí afecta a la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener más materia prima, va a afectar a más producción, ¿no? Entonces, el costo variable sí cambia, sí tiene incidencia en el volumen de la producción, ¿no? Entonces, forma parte de la composición, ¿no? Más producción, más materia prima, más trabajo, más mano de obra. Es costo variable, ¿no? Entonces, la mano de obra, la materia prima, el insumo de producción, la energía eléctrica. Si yo produzco más pan para el día domingo, lógicamente que mis hornos van a estar prendidos más tiempo. De repente no solo utilizo el día, sino también la noche. Entonces, voy a tener energía eléctrica, la energía eléctrica de la planta de producción, no la energía eléctrica que yo pago mensual del alquiler, de la luz, ¿no? Porque ese sí es un costo fijo. Yo me estoy refiriendo a la producción solamente en el caso que yo utilizo la energía eléctrica para la planta de producción. Ese es un costo variable, la materia prima, la mano de obra y la energía eléctrica en el caso que es para la planta de producción, ¿ya? Entonces, como hemos visto pues costos comerciales, costos fijos, costos variables, ¿no? Y costos industriales, ¿no? Entonces, también tenemos los costos por actividades, ¿no? Aquí en los costos por actividades, exclusivamente se da a la utilización de los elementos de producción, de acuerdo a las actividades que realizan, ¿no? Hay grupos que realizan un tipo de actividades en la empresa, hay otro grupo que utiliza otro tipo de actividades o realiza otro tipo de actividades. Entonces, la empresa, para esto, utiliza los costos por actividades, ¿no? Y se establece que, por ejemplo, hay costos ABC, ¿no? que se han utilizado este tipo de costos, se llaman costos ABC, y está dirigido al análisis de los costos, pero para un enfoque gerencial, ¿no? Los costos por actividades, generalmente la gerencia lo utiliza como elemento de producción y establece que a la empresa la cataloga por actividades. Y, por ejemplo, dice, los que realizan las actividades, por decir asistenciales, ¿no? Que hacen un tipo de actividad, tienen más producción. Los que realizan tareas administrativas tienen una cantidad de costos, ¿no? Diferente al otro. Por ejemplo, en un hospital, ¿no? Si yo quiero medir los costos por actividades en un hospital, diría sí. Tengo que separar las actividades. Las actividades administrativas se diferencian a las actividades asistenciales. Las actividades asistenciales definitivamente en un hospital están relacionadas con el paciente. Y las actividades administrativas generan, ¿no? El control de estos pacientes, pero a través de los documentos, ¿no? Sacan cita, establecen la cuenta del paciente, ¿no? Otra actividad administrativa. Y la actividad del asistencial, en este caso enfermería, los médicos, dan atención directa al paciente. Entonces, ¿qué hacen los costos por actividades? Son medidos de acuerdo a las funciones de diferentes actividades, ¿no? Se establecen dos tipos de actividades que van a definirse los costos por esta actividad y los costos por esta actividad. Entonces, estos elementos de producción, de acuerdo a las actividades, le sirven a la empresa para el análisis, para un enfoque gerencial. Hemos terminado con el tema 1, tratando de la diferenciación del costo y el gasto y la clasificación de los costos. Ahora vamos a tratar en el tema 2, contabilidad financiera versus contabilidad de costos, ¿no? Son dos tipos de contabilidades que se establecen, ¿no? Y que son importantes, ¿no?